Buenos días, Carmen, es un gusto saludarte. ¿Nos ayudas a entender qué pasa en el Senado? Yo creo que hay una crisis muy profunda en donde se ha abierto un vacío que muy bien aprovechó el PRI y el Partido Verde el día de ayer con algunos aliados del PAN para sacar en primer lugar una contrarreforma en materia de los derechos de las audiencias en la ley de telecomunicaciones y la ley de ingresos. Yo creo que se ha sido una estrategia equivocada en el Senado. Debimos de haber sacado adelante el tema de la remoción del fiscal de delitos electorales el martes, pero creo que errores de cálculo político han llevado a esta situación donde estamos en una indefinición de un tema que puede derivar en una crisis constitucional. No me refiero solamente al vacío que tenemos en este momento en el país, donde no tenemos procurador, no hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción, no hay ni magistrados anticorrupción en este país, sino que la investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía Especializada en Delitos electorales, pues puede identificar que las fuentes de financiamiento a las campañas del PRI desde el 2012 fueron ilícitas y que fueron son parte de contubernio que hubo con empresas extranjeras e incluso nacionales, con lo cual la presidencia de Peña Nieto es una presidencia ilegal, ilegítima. Yo creo que ese es el tema de fondo y hemos eludido esta discusión en un asunto de procedimiento sobre la discusión del fiscal, y pues esto ha dado tiempo no solamente a que se vayan pues haciendo alianzas y reacomodos en el propio Senado y salgan incluso este tipo de reformas en estos últimos días. Ahora, Alejandro Encinas, estamos en el momento en donde se va a definir o tendría que definirse el mecanismo precisamente para que el Senado de la República vote si se modifica, si se restituye o no en el cargo a Santiago Nieto, si se valida o no la decisión que tomó la Procuraduría General de la República. ¿En qué punto estamos respecto a hacer esto en una votación secreta? Dado que aquí lo que cuenta, me parece, ya no son tanto las leyes como la aritmética. Así es un asunto estrictamente aritmético y por supuesto de los acuerdos que hayan establecido ya senadores o senadoras en lo individual con el PRI para conformar una mayoría. Por supuesto que es muy importante el mecanismo de votación para que este sea público. En ningún caso se hace votación por cédula para hacer un asunto ni de procedimiento ni para definir, en este caso por primera vez en la historia, una remoción respecto del fiscal de delitos electorales. Esto puede ser un antecedente histórico muy importante, sería la primera vez en la historia que el Senado, que el Congreso de la Unión utilizara realmente los mecanismos de control político, de contrapeso parlamentario en una verdadera división de poderes, y es lo que justamente se quiere evitar. Pero aunque se vaya a la votación secreta por cédula, pues nos conocemos lo suficiente como para saber quiénes votarán en qué sentido. Por supuesto, si llegara al caso de hacerse una votación por cédula, yo creo que todos deberíamos hacer pública, mostrar públicamente la boleta de nuestra votación para que haya plena certeza del sentido de nuestro voto. Bueno, eso es lo que resolvería el asunto, pero quienes, ya te lo adelanto, Alejandro Encinas, quienes decidan hacer eso, pues serían los que votan en contra de la restitución de Santiago Nieto, me queda claro, y no todos harían lo que tú dices, es obvio. Pero nos daría claridad quiénes son. El que no lo haga por derivación. Exactamente, simple y sencillamente. O sea, los que no muestren su boleta, pues entonces son los que votaron a favor de que se vaya. De que se ratifique la remoción. De que se vaya la remoción. Qué barbaridad, es un momento sumamente delicado. Aquí, bueno, varias cosas, Alejandro. Desde luego estamos frente a una situación que se detonó en un primer momento, o lo detonó sinceramente las declaraciones de Santiago Nieto, lo que publicó el diario Reforma, lo que en su momento dijo en el foro de la UNAM, lo que fueron una serie de señalamientos o de declaraciones que aludían de alguna manera, no con demasiado detalle, pero digamos aludían desde luego a la carta de Lozoya que le envió, desde luego a que la investigación y la carpeta está abierta, hizo algunas declaraciones acerca de que había solicitado información a Suiza, a Brasil y a las Islas Caimán o Vírgenes, no recuerdo, en fin, dio a la prensa, al periódico Reforma y en el foro de la UNAM, algunas referencias
Tampoco dijo una revelación que nos dijera si hay o no elementos contundentes ya en la propia investigación que puedan demostrar sí o no que hubo dinero de Odebrecht en las cuentas que se asocian a Emilio Lozoya y a su vez esas hayan llegado a la campaña 2012 del PRI. Eh, Algo así no dijo, simplemente hizo alusiones a que ya estaba una investigación en curso, pero el tema a investigar, pues todos sabemos que es ese. Sí, yo creo que no hay ninguna violación a la secrecía que implica el proceso de una averiguación previa, porque esa carta forma parte además de un amparo que el propio Lozoya presentó contra el fiscal, a quien demandó como autoridad responsable. Y en el caso de los amparos, este tipo de documentos son totalmente públicos. En segundo lugar, la información que se ha dado de la eventual relación de Peña Nieto con una filial de Odebrecht de Brasil, desde el 2012 recibiendo recursos, pues no es una información que haya salido del país, eso viene de información desde el Brasil, que es donde se está llevando adelante la investigación. E incluso yo estoy convencido que independientemente de que si remueven o no al fiscal, pues lo cierto es que la investigación en Brasil seguirá su curso y seguiremos conociendo este tipo de prácticas indebidas. El problema es que se quiere frenar el proceso legal en nuestro país para proceder en consecuencia al momento que se acredite que hubo dinero ilícito en la campaña presidencial del 2012. Yo creo que no se violó el debido proceso, más bien lo está violando el propio encargado de despacho, que ni cumple los requisitos para asumir el despacho de la Procuraduría, no cumplió con el debido proceso dentro de las normas internas de la Procuraduría, que implica no solamente que el Comité de Ética hiciera la revisión de este caso, otorgar el derecho de audiencia, y con esta información que podía emitir el Comité de Ética, motivar y fundar su decisión ante el Senado. Lo que pasa es que en la Procuraduría siguen pensando en el pasado, en que el procurador era el abogado de la nación. Ya no es así. Ya se modificó la Constitución y si bien tendremos un fiscal general autónomo hasta el 2018, pues ya incluso los mecanismos de designación de los funcionarios se modificaron. Más aún, el fiscal de delitos electorales lo nombra, lo propone y lo elige el Senado de la República, no el Ejecutivo Federal. Y creo que el encargado de despacho se extralimitó en sus funciones y creo que esto también implica responsabilidad porque es el uso indebido de la función pública y la usurpación de funciones que no le corresponden. ¿Y en el Senado actuarán en consecuencia en esto último que tú dices o cómo funcionaría? Es decir, traduzcamos la frase que estás planteando, ¿en qué tipo de acciones pueden venir si planteas que puede haber también responsabilidad del encargado del despacho? Es decir, a Santiago Nieto ya le presentaron denuncias los representantes legales de Emilio Lozoya. Y pregunto si habrá algo parecido en contra del despacho, del responsable del despacho por parte de senadores. Yo espero que sí, más aún, tendrá que comparecer ante el Senado. A mí no me gusta cómo está planteado en el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, señalando que los invitados comparecerán ante el Pleno, pues no son invitados. El Senado los cita a comparecer y tienen que jurar, de representar protesta, de decir verdad. Y va a haber temas polémicos, en primer lugar, sobre su situación profesional, porque no tiene 10 años de ejercicio profesional en materia de derecho, porque su cédula profesional data de hace 6 años apenas, de modo tal que desde ahí hay ya problemas con las funciones que está desarrollando el encargado de despacho, que en caso de acreditarse invalidarían cualquier acto que él hubiera suscrito o firmado en la propia Procuraduría, y por supuesto va a ser parte del debate que debe darse cuando comparezcan, que espero que haya debate, porque lo que quiere la Junta, pues es que le hagamos preguntas a los dos servidores públicos. No somos senadoras ni senadores preguntones. Se trata de que vayan a rendir cuentas y esto implica que haya un debate serio entre los legisladores y los funcionarios que están citados para rendir cuentas. Bueno, sí, ciertamente lo que dices es cierto. Se planteó la presencia de el encargado del despacho de la PGR y de
el fiscal en el limbo, como le hemos llamado aquí, Santiago Nieto, pues como una cortesía casi, porque se planteó que no era un asunto que tuviera una connotación legal. De hecho, ni siquiera se le denomina comparecencia, es entendida como, bueno, no está mal que los escuchemos, pues que vengan, en pocas palabras. Sí, se presenta como una invitación cuando el Senado, la Cámara de Diputados, tiene la facultad que le otorga la Constitución de citar en cualquier momento a cualquier servidor público de la Administración Pública Federal a que rinda cuentas de su gestión. Yo no sé por qué seguimos con este prurito del viejo presidencialismo, este presidencialismo añejo que quiere replicarse a veces con el aval de algunos partidos opositores. Pues Alejandro Encinas, ¿qué viene en lo inmediato? ¿Qué está programado en el Senado? Si es que se puede saber, si es que ya lo tienen claro, en las próximas horas, porque esto es minuto a minuto, hora por hora. Yo creo que el lunes va a haber una muy larga discusión sobre este tema, que empezará con la discusión del punto de acuerdo que propuso la Junta de Coordinación Política, y seguramente por los tiempos toda vez de que no podemos permitir que transcurran los 10 días hábiles que tenemos para revocar esta decisión, porque si no se revoca en estos 10 días o se ratifica, pues de facto, por afirmativa cita, se afirma la resolución del encargado de despacho. Yo espero que el lunes nos pongamos de acuerdo en el procedimiento, si es posible el mismo lunes discutamos con los funcionarios y si no a más tardar el martes de la próxima semana. Dime una cosa, ¿cómo funciona el reloj legislativo? Dado que hay un plazo legal establecido de 10 días, en donde se establece que si bien el procurador puede destituir al fiscal, lo puede hacer, pero el Senado puede revertir esta decisión, pero tiene 10 días para hacerlo, y si no vota en consecuencia de esta decisión, pues simple y llanamente se dará como que no hubo reacción del Senado y por lo tanto la decisión del procurador quedaría como válida. Sí, no hay reloj legislativo aquí, es un término imperativo de la ley que va más allá de la posibilidad de que el Senado pudiera seguir discutiendo después de que se cumpliera la fecha. En este caso no hay posibilidad alguna de establecer ningún reloj legislativo. Uh-huh. Y el término legal es definitivo. O sea, los 10 días ya están corriendo, ¿y cuántos van? Hasta el viernes de la próxima semana tenemos la oportunidad de discutirlo. Porque te escucho decir que el lunes se reúnen, o el martes, o sea, están tomándolo con cierta tranquilidad, tratándose de algo que va a correr como el agua. Sí, yo espero que el lunes y martes se resuelva esta situación, a menos de que se decida reventar las sesiones y sea parte de la estrategia del PRI y de sus aliados, dejar correr el tiempo para que pues la afirmativa ficta se funcione y se ratifique la resolución del encargado del despacho. ¿Y cuál es tu pronóstico, Esa puede Alejandro? ser una estrategia del PRI. Yo espero que no suceda así, porque si realmente somos mayoría quienes queremos revocar la decisión del encargado y ratificar en su encargo al fiscal, pues hay que ejercer esa mayoría, que es mayoría simple y sencillamente asistiendo a la sesión, garantizando el quórum y llevando adelante los procedimientos y las votaciones. Pues Alejandro Encinas, no perdamos la comunicación. Solo cierro preguntando también lo obligado. Supongamos que se da el escenario de que se confirma la destitución de Santiago Nieto, que se dan las cosas de tal manera que sucede tal cosa. Si eso ocurre así, ¿qué tiene que ocurrir de inmediato para sustituir al fiscal Nieto Castillo? El Senado tendrá que abrir una convocatoria para citar a los aspirantes a cubrir el cargo, hacer un proceso de selección y tendrá que aprobar por mayoría calificada a 2/3 partes de los presentes el nombramiento. Y en el escenario político en que nos encontramos, donde tenemos tantos vacíos, tantos rezagos en los nombramientos clave en materia judicial, veo muy difícil ponernos de acuerdo y seguramente se genera una situación en donde quedaría acéfala durante un buen tiempo la Fiscalía, ya con el proceso electoral en marcha. ¿Piensas que eso puede pasar? ¿No tener un fiscal contra delitos electorales ya con el proceso electoral en marcha por no ponerse de acuerdo los legisladores? Sería gravísimo, Alejandro Encinas. Pues es que ya todo se convirtió en mercancía de cambio y La verdad es que estamos en un mercado legislativo
en donde se cruzan los intereses, el proceso electoral, los acuerdos entre los grupos parlamentarios o sus partidos, y eso está generando un vacío y estoy convencido de que es la crisis constitucional. Una crisis profundísima, porque, a ver, no tenemos procurador general de la República o fiscal autónomo, porque pues eso también está en una especie de limbo. No está el fiscal anticorrupción tampoco nombrado por la misma razón de una discusión sobre el sistema mismo y sus alcances. Estamos con una interrogante abierta respecto al fiscal que se encarga de combatir y perseguir los delitos electorales. Si todo eso no se resuelve con una acción del Congreso, que es quien tendría que remediar precisamente estos vacíos, en pleno proceso electoral, ¿qué cóctel, Alejandro Encinas? ¿En qué condiciones se llega a una elección? No se deja solamente en indefensión a los partidos de los candidatos, sino se deja en particular en indefensión a los ciudadanos para que se respete su voto y sus derechos en el proceso electoral. Solo eso, fíjate nada más. Nada más. Ni nada menos, es gravísima la situación. Muy delicada y creo que no hay conciencia de lo que está pasando realmente en muchos de los legisladores. ¿Qué tendría que ocurrir, según tu punto de vista? ¿Qué tendría que ocurrir para que la sociedad mexicana pueda tener las condiciones esenciales para vivir un proceso democrático? Así nomás. Pues generar los acuerdos que permitan hacer todos estos nombramientos con gente que acredite solvencia ética, profesional, que garantice efectivamente bien la función a su cargo, y los ciudadanos tienen que exigir, o tenemos que exigir, la gente que se cubran estos vacíos y que empecemos las campañas electorales ya con todos los responsables en sus funciones cumpliendo plenamente su responsabilidad. Pues todo eso estaremos viéndolo, Alejandro Encinas. Por lo pronto, en lo inmediato, quedamos a la espera de lo que suceda con el fiscal o no fiscal Santiago Nieto de la FEPADE. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada y si no tienes inconvenientes, sigamos en comunicación para seguir este proceso. Con mucho gusto, Carmen, que tengas muy buen día. Igualmente, Alejandro Encinas, senador de la República, con lo que está pasando aquí en nuestro país con estos temas.